examinar a la paciente para determinar en qué situación, posición, presentación va a estar el bebé dentro del vientre materno, ¿sí? Entonces, vamos a ver la estática del bebé dentro de la cavidad abdominal de la mamá. El bebé tiene una actitud, ¿sí? El bebé va a tener una actitud dentro del abdomen de la mamá. Esta actitud se va a llamar ovoide fetal. ¿Y por qué se va a llamar ovoide fetal? Porque la actitud que el bebé va a adoptar es una actitud de flexión. ¿Qué quiere decir? Que el bebé va a hacer esto, va a doblar sus piernitas, va a doblar sus bracitos encima del tronco, va a doblar sus piernitas, así como ustedes observan, y el mentón va a pegarlo en la parte del dorso. Entonces va a ser una flexión máxima. Y esta actitud que ustedes ven se llama ovoide fetal, como un huevito. Que esto es lo que se va a adoptar dentro de la cavidad abdominal, en el útero. Así. ¿Sí? O sea, el bebé va a tener esta posición. Ahí. Así. ¿Ya? En esta actitud se llama una actitud flexión, en el cual el bebé va a adoptar esta formita de huevito, en el cual se va a abrazar los brazos encima del dorso y las piernitas también van a estar dobladas y la cabeza se va a flexionar hacia el dorso, pegando la quijada hacia el tórax. En cuanto a la flexión del bebé, la actitud es la relación que va a existir entre todas las partes fetales y con el vientre materno. ¿Ya? Eso se denomina actitud. ¿Qué quiere decir? Que la cabeza, el tronco y las extremidades van a ejercer una presión sobre el bebé para colocarse en ovoide fetal. Entonces, ¿qué vendría a ser la actitud? Es la relación que existe entre las partes fetales del bebé y el vientre materno. ¿Ya? Esa es la actitud. ¿Cuál va a ser la actitud del bebé? Siempre tiene que estar en una actitud de ovoide fetal, o sea, que se junten los bracitos, que esté en una actitud de flexión. Están así los bracitos y las piernas así, ¿ya? En cuanto a la actitud, hay dos tipos de actitud. La actitud de flexión, lo que les estoy diciendo que esto se pega aquí, y la actitud de extensión, que va así, o de deflexión, ¿ya? Entonces, en actitud existen dos tipos. La actitud flexión y la otra es de deflexión o extensión. Si el bebé haría una actitud de extensión o de deflexión, miren, hace esto y pónganse que hace esto y hace esto. El bebé hace esta posición. Ya no es un ovoide fetal, ¿no es cierto? Entonces puede ser que se abrace, sí, el bebé, pero hace esto. Ya, y se coloca dentro del bebé. ¿Qué pasaría? Miren, no va a pasar, ¿no es cierto? Esta actitud que está tomando el bebé dentro del vientre materno es patológica, ¿sí? Por lo tanto, este bebito no va a descender. Entonces, la madre puede iniciar un trabajo de parto, pero no va a dilatar. ¿Por qué? Porque no va a haber una acomodación adecuada del bebé dentro del vientre materno y los espacios, los diámetros de la pelvis no se van a adecuar para los diámetros que está haciéndose el bebé en esta actitud. ¿Me dejo entender? Ya. Entonces, a eso llamamos actitud. ¿Ya? Lo siguiente que vamos a hacer es la situación. La situación no es más que la relación que va a existir entre el eje longitudinal de la madre con el eje longitudinal del feto. ¿A qué me refiero? A que cuando la mamá está echada, como ustedes observan, está de decúbito dorsal. O sea que el eje longitudinal es así, ¿no es cierto? Este es el eje longitudinal de la mamá, ¿ya? Estamos partiendo la mamá en un corte transversal, partiendo la mamá en dos partes iguales, imaginariamente, ¿ya? Y el bebé va a tener también un eje longitudinal que va a ser por atrás y partiendo el bebé en la misma forma. Entonces, ¿cuál va a ser la situación? La situación es la relación que existe entre el eje longitudinal de la madre, que va a ser esto, con el eje longitudinal del feto. ¿Ya? Por ejemplo, si el bebé está colocado así, en la actitud en flexión, como les digo, que es la actitud adecuada,
esto está así, ¿en qué situación está? Longitudinal, ¿no es cierto? Está en una actitud longitudinal. ¿Por qué? Porque hay una relación existente entre el eje longitudinal de la madre con el eje longitudinal del bebé. Se encuentran los dos ejes ahí, ¿sí? Por lo tanto, es una actitud longitudinal. ¿Qué pasa si el bebé está así? Ya. Esto es una situación transversa, ¿ya? Situación transversa, ¿qué es? Es cuando el eje longitudinal de la madre, está aquí, está en forma transversa con el eje longitudinal del feto. ¿Ya? Esto es transversa. ¿Y qué pasaría si el bebé está así? Oblicuo, ¿no es cierto? Cuando el eje longitudinal de la madre está en forma perpendicular del eje longitudinal del feto. ¿Sí? Esos son. Entonces, la situación tiene tres variedades. Situación longitudinal, situación transversal y situación oblicua. Puede ser oblicua izquierda o puede ser oblicua derecha. ¿Sí? Ya, entonces, está claro lo que es situación. Ya vamos dos, ¿sí? Uno que es actitud, otro que es situación. Ahora vamos con la posición. ¿Sí? El bebé, al tener esta actitud y al tener esta situación, tiene una posición, ¿ya? ¿Cuál vendría a ser la posición? La posición es el punto fijo del feto con relación al lado materno. El punto fijo del feto con relación al lado materno. ¿Dónde están sus compañeros? No sé. Dijo que no, que van a comprar. Pero le han escrito en el WhatsApp. Ya, lo siento. Ya. Entonces, la posición es la relación que va a existir entre el punto fijo del feto. ¿Y cuál va a ser el punto fijo, chicas? Siempre, siempre va a ser el dorso. El dorso del feto vendría a ser el punto fijo, con relación al lado materno, sea el lado derecho o sea el lado izquierdo. Entonces, en la posición va a haber dos lados, lado derecho y lado izquierdo. Ahora díganme, ¿en qué posición está el bebé ahora? El lado derecho. ¿Por qué? Porque el dorso está dando para el lado derecho de la mamá. Entonces está en una posición derecha. ¿En qué situación está? Longitudinal. Longitudinal. ¿Sí? ¿En qué actitud está? En flexión. Perfecto. Ya. Listo. Entonces ya vamos actitud, situación, posición. Ahora vamos con lo que es presentación. La presentación es la parte fetal que se va a presentar por encima del nivel de la sínfisis pubiana, o sea, por el diámetro del estrecho superior. ¿Sí? O sea, aquí. Esta es la sínfisis pubiana. Ya. Y mi bebito se va a presentar. Mi bebito se va a presentar acá. Entonces, la presentación es la parte fetal que se va a presentar en el diámetro de estrecho superior. ¿Sí? La pelvis está aquí, ¿no es cierto? Ya. Entonces, puede ser presentación cefálica o podálica, ¿sí? O pelviana. ¿Ya? ¿Cómo se llamaría esto? ¿Cómo se llamaría esta presentación? De espaldita. De espaldita. En presentación, chicas, solo existen dos tipos, bien cefálica o bien pelviana. ¿Ya? Y tiene que haber una característica para que podamos llamar presentación. ¿Qué características? Son tres pilares importantes. Que la presentación que vaya en el estrecho superior tiene que iniciar, desarrollar y culminar en un trabajo de parto. Por ejemplo, si yo pongo mi presentación cefálica al estrecho superior, ¿sí? La cefálica, ¿va a iniciar un trabajo de parto? Sí. ¿Va a desarrollar un trabajo de parto? Sí. ¿Va a culminar en un parto? Sí. Si yo pongo mi presentación en pelviana, ¿va a iniciar un trabajo de parto? Sí. ¿Va a desarrollar un trabajo de parto? Sí. ¿Va a culminar un trabajo de parto? Sí.
sí podemos tener un parto podálico. Sí. Sí, ¿ya? Pero si yo lo pongo en esto, No, ahí. no va a poderse jamás. O sea, va a iniciar, sí, va a desarrollar su trabajo, sí, pero jamás va a poder terminar en un parto, porque no va a pasar por aquí, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta no se denomina presentación, se denomina situación, ¿ya? Métanse bien en la cabeza. Situación solamente son tres. Es situación longitudinal, transverso o oblicuo. Y en presentación solo hay dos, que es presentación cefálica y presentación pelviana o podal. ¿Ya? Por eso. Entonces ya estamos viendo la parte de estática fetal, estas cuatro partes. ¿Ya? Listo. Una vez sabiendo esto, nosotros al realizar las maniobras de nosotros vamos a determinar en qué situación, posición y presentación está el bebé. Entonces, ya les he dicho que el bebito tiene que estar en una actitud de flexión, ¿no es cierto? Hace un huevito, un ovoide fetal. Entonces, mi bebé va a hacer esta actitud y se va a colocar por encima del estrecho superior. Esto va a ser mi bebé. Entonces, yo cuando haga las maniobras de Leopold, al realizar las maniobras de Leopold, yo voy a hacer la primera maniobra. ¿Cómo se llama la primera maniobra? Situación. Actitud. Ya, pero no, las maniobras de Leopold, no la estática fetal. Maniobras de Leopold. Situación. No, es cabeza encajada, no, algo así. ¿Qué hacemos? ¿Cómo examinamos a la paciente? Primero miramos las partes. Agarramos el del fondo, útero. ¿no es cierto? Ajá. Agarramos el fondo uterino De ahí las para partes. ver primero si la cabeza o el potito está en el fondo uterino, ¿ya? Luego, y también para ver si está en una situación longitudinal, Ya. ¿sí? Luego vamos a ver la segunda maniobra de Leopold es para ver Claro. la posición. Entonces comprimimos un poco la parte lateral de la mama izquierda y con la mano examinamos así para ver si hay dorso, ¿sí? Si hay dorso. Y igual hacemos del otro mano y con esta mano voy a examinar buscando el dorso del bebé. Esto es para la segunda maniobra. ¿Cuál es la tercera? La tercera me voy a poner de espaldas, dando la espalda a la mamá y con mis manos voy a hacer una presión por encima de la sínfisis pubiana buscando la presentación a ver si hay encajamiento. ¿Seguro que les hablamos del peloteo? Si pelotea o no pelotea, ahí tenemos que ver. Si vemos cefálico, entonces acá determinamos en la tercera maniobra el tipo de presentación que tiene el bebé, si es podálico o si es cefálico. Y la cuarta maniobra, ¿cuál hacemos? El grado de encajamiento. ¿Listo? Esas son las cuatro maniobras. Entonces, por eso, primero tenemos que saber todo cómo va a estar el bebé. Si está flexionado, si está en qué situación, en qué posición y en qué presentación. ¿Ya? Listo. Una vez sabiendo esto, vamos a hablar del grado de extensión, en el caso de flexión. Como les dije, hay dos tipos de actitud. Una actitud en flexión y otra actitud en deflexión, ¿no es cierto? Ya. Cuando nosotros hablamos de actitud de flexión, la cabecita, estamos hablando de presentación cefálica, ¿ya? Voy a hacer presentación cefálica primero. En lo que es presentación cefálica, mi bebé va a tener un grado de encajamiento en la pelvis de la mamá. Entonces, para esto, ustedes tienen que saber al pie de la letra todos los diámetros de la pelvis, ¿sí? Para que nosotros hagamos un buen examen clínico y un buen diagnóstico para ver cómo está el bebé dentro de la cavidad materna, tenemos que saber bien las mediciones. Y yo tengo que saber bien cómo miden mis dedos. Si ustedes no se han medido los dedos, pues de nada sirve que sepan lo que es las mediciones de la pelvis. Entonces, yo al realizar el tracto vaginal y viendo la posición de la cabeza fetal, solo con mis dedos, yo ya sé cuánto mide la cabeza, cuánto mide el diámetro biparietal, cuánto mide el fronto occipital, si tiene fontanela anterior, fontanela posterior, voy a medir el espacio del promontorio hacia el pubis, todos los diámetros superiores, los del estrecho medio y los anteroposteriores, yo ya voy a poder determinar con mi dedo. Y por medio del tacto vaginal, doy el diagnóstico si esta mamá va a dar parto normal o va a ser cesárea. ¿Sí? Acá determinamos si hay pelvis estrecha o es pelvis ginecoide. Ya. Pero para determinar primero la parte de los huesos, antes vamos a hacer primero el bebé.
¿Ya? Entonces en el bebé también tengo que saber cuánto va a medir la cabecita fetal, cuánto mide el diámetro fronto-occipital, fronto-suboccipital, luego el biparietal, ¿sí? Y el fronto-bregma y fronto-occipito. ¿Ya? Todos esos diámetros nosotros tenemos que tener. ¿Por qué tengo que saber? Porque mi bebito va a tener que hacer esta flexión. Si hace esta flexión, el diámetro mentón-occipito va a disminuir. Pero si mi bebé no hace esta flexión y solamente hace una flexión mínima, que es esta, el diámetro va a aumentar. ¿Sí? Igual, si hace esta deflexión mínima, va a aumentar más. Y si hace una deflexión máxima, aumenta mucho más. Entonces, jamás un bebé en esta va a pasar, ¿no es cierto? No. Ya. Entonces, sabiendo los diámetros del bebé, no nos vamos a complicar mucho ahorita eso. Primero vamos a hacer los tipos de deflexión. El bebé va a presentarse al estrecho superior en una forma que el bebito tiene que flexionar la cabecita. Lo normal y lo fisiológico es que el bebé haga esto, ¿ya? Entonces, cuando el bebé empieza a crecer, esta cavidad uterina va a estar grande. Ya les dije que puede aumentar hasta 40 veces el útero, ¿no? Entonces, en los primeros trimestres, el primer y segundo trimestre, el bebé es pequeño y puede estar jugando, moviéndose mucho en el útero. En el último, el tercer trimestre, es donde el bebé adquiere volumen y adquiere el peso para ocupar toda la cavidad uterina. En el primer y segundo trimestre, ¿el que es más grande que es? ¿El bebé o la placenta? La placenta. La placenta es más grande que el bebé, ¿sí? En el primer y segundo trimestre. Luego, en el tercer trimestre, a mediados del segundo al tercero, ya el bebé empieza a crecer y es mucho más grande, obviamente, que la placenta. Pero la placenta siempre es la tercera o cuarta parte del peso total de lo que va a ser el bebé, ¿ya? Entonces, este bebito en el tercer trimestre ya va a tener una actitud y va a tener una posición y una situación en la cual se va a ubicar el bebé. Normalmente los bebitos siempre se ubican para el lado izquierdo. ¿Y por qué? ¿Por qué creen que podría ser lo más frecuente el lado izquierdo? Porque el útero toma una posición ya no así, sino más recta de un lado. Entonces el bebé se acomoda. Podría ser. ¿Y por qué el útero sería para el lado izquierdo? ¿Para los órganos? No. Tiene que ver con la pelvis, que el lado izquierdo creo que es más ancho que el lado derecho. Exacto. El oblicuo izquierdo del estrecho superior es más amplia que el derecho, ¿se acuerdan? El oblicuo izquierdo mide 12.5 y el derecho mide 12 centímetros. Por lo tanto, el bebé tiene 0.5 más de tener espacio al poder acomodarse, ¿ya? Es por eso que es más frecuente encontrar situaciones, posiciones izquierdas que posiciones derechas. Entonces, el bebé, al hacer esto, al colocarse, al posicionarse, por las contracciones que hablamos de los Braxton Hicks al inicio, es una preparación previa para unas contracciones ya de trabajo de parto, ¿ya? Entonces, estas contracciones de Braxton Hicks van a hacer que el útero empiece a contraerse y poco a poco el bebé va bajando, va bajando. Cuando ya la mamá esté en un trabajo de parto, obviamente que este bebito ya tiene que encajar, ¿no? Pero en los inicios, cuando recién la mamá empieza a sentir pequeños dolores y contracciones, las de Braxton Hicks son contracciones espaciadas, contracciones que sí la mamá va a sentir por mayor de 25 miligramos de mercurio, pero van a ser más espaciadas. Entonces, para que me entiendan mejor, aquí. Ya, las contracciones son hasta 100 miligramos de mercurio. ¿Ya? Entonces acá tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, ya está 100. Y acá vamos a ver que tenemos los minutos. ¿Cuántas contracciones en 10 minutos debe tener una mamá? No es máximo. Una mamá normalmente debe tener 3 contracciones en 10 minutos para decir que está en trabajo de parto. Pero las contracciones tienen que tener una intensidad y una duración. Las primeras contracciones que tenemos en el primer trimestre se llaman contracciones de Caldeiro. ¿Y cómo son las contracciones de Caldeiro? Son contracciones de mínima intensidad, pero muy frecuentes.
a la mamá no le va a producir dolor, ¿ya? Las contracciones que tenemos, que son de Braxton Hicks, son contracciones que la mamá va a sentir un poco más intensas, con mayor duración, pero son más espaciadas. ¿Listo? ¿Y cuándo vamos a sentir las de Braxton Hicks? A partir del segundo trimestre. Estas contracciones de Braxton Hicks aparecen a partir de las 26 semanas hasta las 36 semanas. Y las contracciones que son netamente de trabajo de parto son contracciones que van a tener una intensidad muy fuerte y van a haber 3 contracciones en 10 minutos. Estas se pueden sentir a partir del tercer trimestre y son contracciones de trabajo de parto. Si aparecen a partir de las 37 semanas, son completamente normales. ¿Listo? Entonces, miren, las contracciones de Caldeiro son de mínima intensidad, pero son frecuentes. Entonces, la mamá los va a percibir muy pequeñito, no va a sentir mucho dolor, pero sí son muy frecuentes, que la mamá va a decir, se me pone dura muy seguido, y es por estas contracciones, que es normal, porque estas contracciones le va a dar paso a las de Braxton Hicks, que también son contracciones normales. Estas contracciones van a empezar en esta edad gestacional y son de mayor intensidad, que la mamá sí va a sentir el dolor, pero disminuye y luego se espacea. ¿Ya? ¿Por qué son importantes las de Braxton Hicks? Porque estas van a dar espacio a preparar a este útero para que realmente puedan sentir una contracción de trabajo de parto. Esta contracción de trabajo de parto, chicas, va a llegar hasta 100 miligramos de mercurio. La contracción de trabajo de parto se asemeja a cuando una persona se fractura las costillas. Cada contracción es cuando una fractura de costilla. Por eso las madres gritan, se desesperan, porque es muy doloroso. Y cuando ya estás en el último trabajo de parto, cuando ya estás en 8 o 9 centímetros, las contracciones son así. Puedes sentir hasta 5 a 6 contracciones en 10 minutos. ¿Ya? Cuando yo he estado en trabajo de parto, ha sido horrible. Cuéntenos. Mire, yo soy triscesariana, pero yo era bicesariana, era alto riesgo. Esas, como dicen, es que realmente te parten como una costilla. Entonces, esto, chicas, ¿por qué voy a hacer estas contracciones? Porque esto es lo que va a hacer que mi bebito se encaje y el bebé baje hacia la parte del estrecho superior de la pelvis. Entonces, por eso es tan importante este tipo de contracciones, ¿ya? Entonces, al saber esto, dijimos que mi bebito va a tener una actitud de flexión. Si mi bebito hace esto, ¿ya? Y se presenta al estrecho superior, está haciendo algo fisiológico, algo normal. ¿Y qué se va a presentar en el estrecho superior si mi bebito hace esto? ¿Qué se va a presentar? Exacto. Se presenta la fontanela posterior. Entonces yo hago el tacto vaginal, y mi punto de referencia va a ser el occipital y mi punto diagnóstico va a ser la fontanela posterior. Entonces mi fontanela posterior me va a decir que este bebito está en flexión completa, o sea, en máxima, y está en una presentación cefálica en variedad de vértice. ¿Sí? La variedad de presentación es variedad de vértice, cuando el punto diagnóstico es el occipital y el punto guía vendría a ser la fontanela posterior. Entonces yo hago el tacto y si toco fontanela posterior y me guío del occipital, genial, mi bebito está en una buena posición. ¿Va a poder dar parto? Sí, va a poder dar parto. ¿Ya? Listo. Esto es en flexión máxima. Si mi bebito hace una flexión mínima, que sería así, ¿qué se va a presentar? Hago el tacto y mi punto diagnóstico, sí, va a seguir siendo el occipital, pero mi punto guía va a ser el bregma. Ya no toco es fontanela posterior, toco fontanela anterior, toco bregma. Entonces sería
una variedad de presentación pregmática. ¿Ya? Estamos hablando de variedades de presentación dentro de la presentación cefálica. ¿Me dejo entender? Ya. Listo. Ahora, otra que pasa es que el bebito ya no hace, si no hace una flexión máxima ni una flexión mínima, ahora hace una deflexión mínima. Hace esto, se va para atrás. Se presenta, ¿qué se va a presentar el estrecho superior? El frontal, no, o sea, la frente. Entonces sería frente. ¿Cuál sería mi punto diagnóstico? La fontanela anterior. Y mi punto guía, la glabela o la frente. ¿Ya? Entonces yo toco fontanela anterior y toco frente o glabela. Entonces digo, variedad de presentación, frente. ¿Este bebito va a poder dar parto? No. ¿Por qué? Porque ya les dije que el diámetro fronto-occipital va a ser mucho mayor que el diámetro de conjugado obstétrico, que es el más importante para que pueda pasar el bebé. Pero si ya está ahí, ¿qué se podría hacer? O sea, No, hija, ya es cesárea. Así está encajado, ya es cesárea. No va a poder pasar. Estando ahí, me veo cesárea mismo, se hace cesárea mismo. Claro, o sea, si está ahí, ahorita tú haces el tacto y está ahí, no va a pasar, jamás. No va a pasar ni el biesquiático ni el subsacro subpubiano. Por lo tanto, el bebé se va a quedar atracado ahí. Va a pujar la señora, puede haber dilatado, pero no va a pasar el bebito. Y es ahí donde usan forceps. Antes usaban forceps para sacarlos a la fuerza y los bebitos salían mal. Eso es contraindicado ahora. Entonces lo que se hace es hacer cesárea y sacar el bebé. Así está encajado. Sacas uno, pues, lo desencajas. ¿Qué era un forceps? ¿Qué era eso? Forceps eran como unas cucharas así grandes que metían y lo agarraban de los parietales y jalaban. Y fracturaban clavícula, hombritos. A la fuerza lo jalaban. Y eso ya está prescrito, eso ya no se hace. ¿Ya? Listo. Entonces, esa es la deflexión mínima. Si hace una deflexión máxima, ¿qué se va a presentar? La cara, ¿no es cierto? Miren, hasta ahí ya ni pasa, miren. ¿Sí? Miren, ni pasa. Entonces está por encima del borde superior. Entonces yo hago el tacto, ¿ya? ¿Y qué voy a encontrar? Las fosas nasales, mi punto diagnóstico y mi punto guía, mentón. Entonces ahí estaríamos diciendo que es presentación de cara, ¿ya? Entonces esas son las patologías que puede hacer en las variedades de presentación. Entonces hemos visto, una cosa es presentación. ¿Qué vendría a ser presentación? ¿Qué es presentación? No, ¿qué es la presentación? Es la parte fetal que se va a presentar por el estrecho superior de la pelvis, sea cefálico o sea podálico. ¿Ya? Eso es presentación. ¿Y qué es variedad de presentación? En el caso de presentación cefálica, la variedad de presentación tenemos 4. La normal, que vendría a ser la de vértice, ¿sí? La bregma, frente y cara. ¿Ya? En el caso de un bregma, ¿podrá dar parto? Sí. ¿Da o no da? Bregma. Bregma, frente Y cara. Sí, yo creo que sí. Sí da. Sí. ¿Por qué? Porque si la mamá la ponemos en esta posición y empieza a hacer esto, ¿sí? Empieza a conjugar la pelvis o empieza a bajar en la pelota, hacemos que los diámetros de lo que el bebito está en flexión mínima pueda hacer una flexión máxima. Hacemos que el bebé haga eso. Por eso hacemos la psicoprofilaxis de emergencia en sala. Entonces hacemos estos movimientos de pelvis o hacemos que la paciente esté así, por lo tanto hace que el bebito se posicione y cambie de diámetro. Entonces sí puede dar un parto normal, por eso es importante el curso de psicoprofilaxis. ¿Ya? Entonces puede pasar, pero si es presentación de cara o de frente, por nada del mundo pasa. ¿Ya? ¿Y hay forma de cambiar con los dedos la presentación? No. ¿No? Porque hay una obstetra que nos contó que estaba haciendo su no sé qué, pero era lejos. Y no había forma de uno transportar la paciente a un hospital y no daba... En el expulsivo tal vez, pero antes no. Pero dice que como que no salía y llegó una obstetra y dijo, yo lo resuelvo, y le dio los dedos y te lo así de frente. Ya. No. O sea, puedes hacerlo, pero en el momento del expulsivo, antes no.
No, pero sí hay forma de no estornudar. Solamente en lo que es bregma a vértice, Claro, pero no imposible de cara o de frente. Aunque a veces, si la mamá, por ejemplo, tiene una super pelvis ginecoide, o sea, es una mamá así, o sea, de esas caderonas así que tienen buena pelvis, sí, yo he visto a las obstetras mayores que han sacado presentaciones de cara. Yo sí he visto. Pero, Pero ¿verdad? no salen de cara, sino que Salen de los cara, salen de cara. sí, o sea, salen Me está así, diciendo por la peli. así. Entonces lo que hacen ellas es bajarle y giran rotan nada más. Entonces sí, las antiguas, como las mayores, las maestras, ellas machazas, hasta podálicos atendían. ¿Es en serio? Ellas me cuentan de que cuando eran jóvenes, ellas han entrado acá a trabajar a los 20, 22 años, y me dicen, y cuando nosotros entrábamos acá a Goyeneche, imagínense, les estoy hablando hace más de 50 años. Las otras que estaban en la presentación pelviana podálica también hay variedades de presentación, ¿ya? En el caso de la cabeza dijimos que hay una flexión máxima, flexión mínima, deflexión mínima y deflexión máxima, ¿ya? En el caso de la pelviana hay una flexión máxima, ¿ya? Y una deflexión máxima o mínima, ¿ya? O sea, el bebito en una deflexión máxima, en una flexión máxima tiene que hacer esto y esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Y abrazarse. Si el bebito está así, chicas, está así y está en pelviana, ¿va a poder dar parto? Sí, es una presentación pelviana completa, así se llama. Presentación pelviana completa. ¿Y acá qué voy a tocar? ¿Cuál va a ser mi punto de referencia? Las nalgas. ¿Cuál va a ser? El sacro del bebé. El sacro. En la presentación cefálica siempre va a ser el occipito. Siempre va a ser tu punto guía. Pero en la pelviana tu punto guía va a ser el sacro del bebé. Entonces, en una pelviana completa, cuando decimos en una extensión máxima, en una flexión máxima, disculpen, hacemos tacto y vamos a tocar el sacro del bebé. ¿Ya? Sacro del bebé y tocamos, ¿qué? ¿Qué más tocamos? ¿Cuál sería mi punto diagnóstico? Es mi sacro. Mi punto guía, piecitos. Si toco piecitos, está en una presentación pelviana completa. ¿Qué está? Ok. ¿Este bebito puede dar parto? Sí, va a dar parto. ¿Ya? ¿Y cómo va a dar parto obstetra? Va bajando, va bajando, va bajando, sacas un piecito, jalas. Eso lo van a hacer en obstetra patológica. Saca un piecito, saca el otro, ¿ven? Es más fácil porque estira. Y ahí va saliendo, vas jalando, haces maniobras, ¿sí? Y lo más difícil es la cabeza. ¿Cuál es lo más peligroso de una podálica? Que la cabeza se puede quedar atracada. Y miren, ahí cuando va saliendo los brazos, el diámetro vitrocanterio de acá tiene que ser de 12 centímetros para que pase el diámetro conjugado obstétrico. Porque el vitrocanterio es 12. ¿Cuánto mide el conjugado obstétrico? 12.5. Entonces, ¿va a pasar? Sí va a pasar. Pero si este bebito es gordo, se va a atracar. Entonces, por eso hay que hacer una buena revisión. Entonces, mientras tú vas sacando, vas haciendo el tacto y vas midiendo el hombro. Entonces, jalas el brazo y vas sacando un brazo. Al sacar un brazo, haces esta maniobra. Esto. Ahí. ¿Ya? Y el bracito va a estar arriba. Entonces, con una mano despacio agarras esta, jalas. Y lo más peligroso acá que puede pasar es que la cabeza se quede atracada. Entonces, por eso hay que tener mucha pericia para atender podálicos. ¿Usted atendió podálicos? No, pero sí he visto. Yo no he atendido hasta ahorita. O sea, asistido, pero no sola. Ya, entonces, en la pelviana van a ver eso, ¿ya? La pelviana completa, que les he explicado. ¿Y cuál vendría a ser la incompleta? Cuando el bebito hace una extensión o una deflexión máxima, que el bebito ya no dobla las piernas, sino hace esto. ¿Ya? Hace esto, o sea, las piernitas no las flexiona. Esto es una deflexión o una extensión máxima. ¿Ya? Esto sería, también es una presentación completa, pero en deflexión máxima. ¿Ya? Ahora, si el bebito hace esto, que también se puede presentar,
es una presentación incompleta, podálica incompleta con deflexión máxima, ¿sí? O también puede presentarse no de piecitos, sino de rodillitas, así. Sí, también sale así. Y esto vendría a ser una deflexión mínima. ¿Ya? La presentación podálica es patológico, siempre. Entonces, esto también lo vamos a reforzar más en obste patológica. ¿Ya? Listo. Entonces, sabiendo esto, chicas, estas son las variedades de presentación, tanto en cefálico como en podal. Ahora vamos a ver las variedades de posición. ¿Qué dijimos que era la posición? ¿Qué dijimos que era la posición? Es la relación que existe en un punto fijo del bebé con relación al flanco materno, ¿ya? O sea derecho o sea izquierdo. Esa es la posición. Listo. Entonces, en la ESO hay variedades de posición. Cuando mi bebito ya está encajado, ya está en la variedad de presentación, vamos a hablar de la variedad de posición. Mi bebito va a hacer esto. Ya, quiero que me entiendan algo bien antes. La pelvis en una mujer, la pelvis ya les he dicho que no está así, ¿no es cierto? La pelvis está así. Mira, ahorita que yo estoy parada, mi pelvis está así. ¿Ya? Nunca va a ser derecha, siempre está así. Entonces, es móvil. La pelvis tiene dos huesos coxales, un sacro y van a tener articulaciones que va a permitir que la pelvis sea móvil. Por lo tanto, esta pelvis se va a acoplar a cualquier movimiento del útero que vaya a realizar. Entonces, esta pelvis se divide en dos. Dijimos que en el estrecho superior tiene tres diámetros, ¿no es cierto? Los diámetros anteroposteriores, los diámetros transversos y los diámetros oblicuos. Vamos a hablar ahora de los diámetros transversos. ¿Cuántos diámetros transversos tiene el estrecho superior? 2. El diámetro medio y el diámetro transverso útil. ¿El transverso medio cuánto mide? Transverso medio mide 13.5 y el útil 13. ¿Ya? 13. Entonces, ¿por qué es importante esto saber? Porque mi bebé al bajar va a pasar todos estos estrechos en el momento que va a estar encajándose. Ahorita, si mi bebé tiene menos de 36 semanas, la cabeza va a estar flotante. Para que yo diga que está encajado, tiene que pasar el estrecho superior, que es esto. ¿Ya? Entonces tiene que pasar los diámetros anteroposteriores, promonto suprapúbico, promonto retropúbico y promonto subpúbico. El promonto subpúbico, ¿cómo se llama? El conjugado anatómico, conjugado obstétrico y conjugado diagonal. ¿No se acuerdan? Ya, entonces el más importante en el que va a pasar el bebé en el estrecho superior es el diámetro de anteroposterior, sería el promonto subpúbico, que es el conjugado obstétrico, que va a medir 12. Y luego va a pedir el conjugado diagonal, que es el que yo voy a hacer el tacto y voy a determinar que mi bebito pueda pasar por ahí. ¿Ya? Y el otro es el diámetro transverso medio, en el cual mi bebé va a estar así, en esta actitud. ¿Ya? Ahora, para que mi bebito haga un encaje, como les digo, y haga las variedades de posición, la pelvis se va a dividir a su vez por este diámetro transverso medio en dos partes. La parte de aquí hacia adelante se va a denominar anterior. De aquí hacia adelante, anterior. Y de aquí hacia atrás, hacia el sacro, posterior. Nunca se olviden eso. Toda la vida va a estar dividido así. De aquí hacia adelante, anterior, y de aquí hacia atrás, posterior. Entonces, si mi bebé, al momento de pasar el estrecho superior, va a tener una actitud en flexión, ¿ya? Vamos a hablar de lo fisiológico. Está en una presentación de vértice, ¿sí?
O sea, ¿qué se está exponiendo? ¿Cuál va a ser mi punto diagnóstico y mi punto guía en vértice? El occipito y mi punto guía vendría a ser la fontanela posterior, ¿ya? Entonces mi bebé al tener una actitud va a hacer esto, miren. Se va a posicionar y siempre ya les he dicho que nuestra referencia en el bebé va a ser el occipital. Y en la mamá la referencia siempre va a ser el hueso ilíaco, ¿ya? Entonces si mi bebé está así, mi variedad de posición sería occipito del bebé, ilíaco, que es el hueso de la mamá, occipito ilíaco. ¿Qué lado es esto? ¿Qué posición? Izquierda. Occipito ilíaco izquierda. ¿Anterior? Posterior. Anterior, porque el occipito está dando para arriba, o sea, anterior. ¿Ya? Si mi bebé está así, ¿qué es? Occipito ilíaco, no posterior, sería izquierdo, posterior. No se olviden, primero es el hueso del bebé, hueso de la mamá, posición y si es anterior o posterior. ¿Ya? Siempre. Entonces, vengan para acá. Vengan para el huevo. Entonces, si mi bebito, ya les he dicho, siempre lo que me va a guiar en las variedades de posición va a ser el hueso occipital de mi bebé. Y en variedad de posición de la madre va a ser mi punto de referencia el hueso ilíaco de la mamá. ¿Ya? Siempre. Ya les he dicho que acá dividimos a la pelvis en una línea imaginaria anterior y posterior. ¿Ya? Entonces, si mi bebito lo coloco así, en una presentación de variedad en una presentación cefálica con variedad de presentación de vértice, y está aquí, ¿a dónde se apunta el occipito? ¿A dónde? Al ilíaco, ¿no es cierto? Entonces sería occipito, ilíaco, izquierda, anterior. Ya. Ahora, si mi bebito hace esto, occipito ilíaco izquierdo, posterior. ¿Ya? Ahora, si mi bebé hace esto, miren, hace esto, ¿a dónde apunta el occipito? Al sacro. Entonces, ¿qué sería? Occipito sacro. Nada más. Porque acaso hay lado, no hay lado. ¿No es cierto? Occipito sacro. No vas a decir posterior porque obviamente el sacro está en el lado posterior. ¿Ya? Si hacemos esto, Occipito ilíaco derecho, posterior. ¿Ya? Si hace esto, occipito ilíaco derecho anterior, si hace esto, occipito ¿cómo que sacro? pubis, Occipito púbica. Occipito púbica. ¿Ya? Entonces, todas esas... ¿Ya? Miren, ¿qué pasa si mi bebito está así? Miren, miren, observen bien cómo está. Ya. Occipito. ilíaco, ¿Está para un ilíaco o para dónde? Occipito. Ya, sí está el ilíaco, pero te das cuenta que su sutura sagital está equidistante con el diámetro transverso medio. Mira, lo hago más arriba. Está acá. Entonces sería occipito transversa derecho. Nada más. Occipito transverso derecho. ¿Ya? Igual si lo ponemos para el otro lado. Occipito transverso izquierdo. Ya, ¿Ya? ¿para dónde dice que está apuntando? Perdón. Acá, miren. La sutura sagital del bebé, esto. ¿Sí? Allá. Divide a la cabeza del bebé en dos partes equidistantes. Sí. La pelvis también se va a dividir en dos partes equidistantes. ¿Dónde está? El diámetro del estrecho medio es este, ¿no es cierto? Sí. A la mitad. Y tu bebé, o sea, el bebé va a hacer esto. Está así en flexión máxima, está en presentación de vértice, pero está ahí. Cuando está ahí, es transverso. ¿Ya? Transverso. Sea en izquierdo o sea en derecho. Solamente
hablamos de ilíacos cuando está en la rotación plena. ¿Ya? Miren, lo normal, chicas, es que un bebé en la parte fisiológica esté en izquierda, en occipito ilíaco izquierda anterior, o sea, aquí. ¿Ya? Para que dé a luz mi bebé, o sea, para que mi bebé pueda nacer, mi bebito va a hacer esta acción, miren, va a hacer una rotación interna. Tercer mecanismo de trabajo de parto, ese es otro tema para el próximo OBSTE 2. Mecanismo de trabajo de parto, según este tercer mecanismo, hace esto, el bebé gira, así. Las contracciones hacen que mi bebito gire. ¿Cuánto va a girar, chicas? De acá a acá, ¿cuánto hay? 45 grados. Va a girar. Entonces, mi bebé, al girar de occipito ilíaca izquierda anterior, va a pasar a occipito púbica. ¿Sí? Occipito púbica. Entonces, mi bebé, al estar en occipito púbica, pasa al cuarto mecanismo, que es el descenso de la presentación, y hace una extensión de cara. Sale primero la parte más prominente, que es el occipital, y luego hace esto, la extensión de cara, y luego la quinta mecanismo de trabajo de parto, que es rotación externa. ¿Qué quiere decir? Que vuelve al punto donde inició. ¿Se acuerdan que inició así? Vuelve, cuando ya está fuera, vuelve. Y de ahí ya la obstetra hace el desprendimiento de hombros y saca al bebé. ¿Listo? Entonces, todo eso es mecanismo de trabajo de parto, que eso lo vamos a ver en OBSTE 2, que es ya trabajo de parto. Pero para esto pasa por todo este proceso. Ya les he dicho, siempre el bebé está en occipito ilíaco izquierda anterior, en lo fisiológico, y va a rotar 45 grados. ¿Qué pasa si tu bebé no se presenta así? No está en esta variedad de posición y tu bebito está en una variedad de posición acá, a ver. ¿Qué es? Igual va a rotar. ¿Ya? Sí, va a rotar. ¿En qué variedad de posición está? En la transversal, en la que dijo. Ajá, occipito transverso derecho. ¿Ya? Entonces tú haces el tacto y diagnosticas que tu bebé sí está encefálico, está en variedad de presentación de vértice, pero en variedad de posición está en occipito transverso derecho. ¿Ya? Entonces, tu bebé nunca va a rotar de aquí para acá, no rota así. El bebé siempre rota en la forma horaria del reloj, ¿sí? Para acá, siempre. Siempre, nunca rota de acá a acá, rota así. ¿Y por qué rota por ahí, obstetra? Por el oblicuo izquierdo, es más grande. Y va a rotar. Ya, entonces, si esto está ahí, ¿ya? De aquí a acá, ¿cuánto hay? 45. Y siempre el bebé hace estaciones, ¿ah? O sea, pasa de occipito transversa derecha a occipito sacra, ¿sí? 45 grados. De occipito sacra pasa a occipito derecha posterior. Ya. Entonces de 45 acá, 45. Hasta acá es 90 grados. De occipito izquierda, de occipito ilíaco izquierda posterior va a pasar a transverso. ¿Cuánto más hay? 45. ¿Cuánto vamos? 125. Sí, de acá a acá, de acá a acá eran 45, 45 acá 90. De 90 transverso, 10, 11, 12, 125. Ya, de 125 hasta aquí va a pasar occipito ilíaco izquierdo anterior. 70. Ya, 170. Y de occipito a púbica, 210 grados. Imagínense cuánto de esta presentación, de esta variedad de posición va a tener que rotar. ¿Sí? ¿Cuánto creen que una mujer en trabajo de parto va a tener que soportar toda esta rotación? Y es ahí donde el trabajo de parto dura más de 8, 10 horas, 12 horas con el dolor. Porque el bebé va a tener que rotar todo esto, va a tener que posicionarse adecuadamente para poder salir. ¿Se entiende? No se puede hacer nada, así tiene que pasar esas 8 o 10 horas. Sí, tienes que relajarla, o sea, estar con la paciente, hacer técnicas para que rote más rápido, ejercicios, pelota y todo. Por eso la psicoproflaxis. ¿Usted, doctora, cuánto dura?
Imagínate, empecé a las 4 y ya mi parto, bueno, mi cesárea. Me doy cuenta por qué es importante diagnosticar eso y las variedades de posición. Entonces, siempre el bebito va a rotar para esta zona, ¿ya? Y siempre tiene que rotar todo esto. Por eso, las izquierdas son más rápidas que las derechas. Cuando está en derecha, siempre van a escuchar, está en derecha, va a demorar. Siempre van a escucharlo por esto, por lo que va a demorar el rotar. Ya. ¿Entendieron hasta aquí? ¿Sí? Sí. Perfecto. Ahora, quiero que practiquen, porque es una lección oral, y les voy a decir en dónde está el bebé para que me digan.